un terraplén para una vía de 5 metros de altura y 30 de ancho, se cimentó sobre un depósito de arcillas. Entonces, este es el depósito de arcilla. Esta es una arcilla. Se cimentó sobre un depósito de arcillas con cantos rodados de 4 metros de espesor. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene 4 metros de espesor desde aquí hasta acá. 4 metros de espesor. Que a su vez reposa sobre una arenisca altamente fracturada. Entonces, debajo de ella va a haber una arenisca altamente fracturada. ¿Ah? Que a su vez reposa sobre una arenisca altamente fracturada. El peso unitario del terraplén, allí como lo pueden ver, es de 19,6 kilonewton por metro cúbico. Ya te dio la nota. Nosotros entonces tenemos acá, este es el peso unitario del terraplén, que va a ser 19,6 kilonewton por metro cúbico. Tenemos un espesor inicial de la arcilla que es igual a 4 metros. ¿Sí? ¿Por qué le coloco acá el H0 igual a 4 metros? Aquí, en consolidación y asentamiento, ¿cuál va a ser el estrato compresible? El estrato que nosotros vamos a comprimir cuando tenemos una estructura montada sobre una columna nivelónica. ¿Cuál es el material, el depósito, la muestra de suelo o el suelo que se va a consolidar, que va a haber asentamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? No, cuando nosotros... ¿Por qué la arenisca, Pascual? La primera capa. No, esto está montado sobre una capa de arcilla. Aquí dice bien claro, por eso lo coloqué aquí. Esto es una arcilla debajo del terraplén. Esta es la primera capa. Esa es la primera capa. Pero para que a ustedes les quede claro, el estrato compresible, siempre en una columna estratigráfica, para este caso, va a ser la arcilla. Es decir, los granos finos son los que van a comprimirse, van a expulsar agua y va a haber asentamiento. No sé si recuerdan cuando yo les decía que en la torre de Pisa, cuando fue cimentada, había una capa de arcilla cercana que fue la que hizo que, por el peso de la estructura que tenía la torre, se fue pandeando, se fue haciendo a un lado, porque esa capa de arcilla perdió consistencia o perdió volumen de agua, y al perder volumen de agua está perdiendo el esfuerzo efectivo, no está siendo lo suficientemente consistente para que soporte la estructura de la torre. Eso fue lo que pasó en ese sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de consolidación y asentamiento, estamos hablando de que va a ser afectada la zona que tiene arcilla, la zona que tiene granos finos, arcillas y limos. ¿Ok? Recuérdenlo siempre. Recuérdenlo siempre. Entonces nosotros tenemos acá estos datos y también me dice el peso unitario del terraplén es de 19,6 y la construcción duró 8 meses. Esto no lo vamos a tener todavía que usar, pero esto duró 8 meses. Es decir, el tiempo de construcción. Por ahora no vamos a utilizar el tiempo. Las propiedades de la arcilla tiene un coeficiente de
compresividad volumétrica de 0,0012 metros cuadrados por kilonewton. Entonces lo colocamos acá también. Yo puedo decir que esto es 1,2 por 10 a la qué. ¿Ah? No, pero aquí está 0,0012. Yo estoy colocando aquí 1,2 por 10 a la cuánto? A la menos 4. Está corriendo aquí 1, 2, 3 y 4 espacios. Metros cuadrados por kilonewton. ¿Sí? Y tiene se ve un coeficiente de 1,5 metros cuadrados por año. Eso es un coeficiente de asentamiento, pero eso tampoco lo vamos a utilizar. Simplemente eso lo dice el problema. Ok, ¿qué me están pidiendo acá? Me están pidiendo calcule el asentamiento último del terraplén. Calcule el asentamiento último del terraplén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me están diciendo que yo tengo que averiguar el asentamiento primario por consolidación último. ¿Cierto? Último. Calcule el asentamiento último del terraplén. Entonces, como está allí, más o menos hecho el dibujito, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, no sé si yo lo coloqué esta fórmula, que para calcular cuando nos dan el asentamiento primario por consolidación, va a ser igual a MB por el incremento de presión por H0. Profesor, ese ahí en H0 entre paréntesis es un A. Allá en los datos. En los datos, H0 de la arcilla. Sí, está en una arcilla. Vamos a ponerle aquí como serie, pero vamos a poner así. Serie, clay, arcilla. La altura de la silla. La altura de la arcilla. Como dato, H0 es la altura del estrato compresible. En este caso, ¿cuál es? La arcilla. Y la arcilla aquí tiene 4 metros. Ok, cuando nosotros nos dan un valor como la compresibilidad volumétrica, nosotros podemos utilizar esta fórmula simple y sencilla. ¿Y qué tendríamos que calcular nosotros? ¿Qué tendríamos que calcular nosotros? Tendríamos que calcular el esfuerzo aplicado del terraplén sobre la arcilla. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Para nosotros calcular el efecto del asentamiento de la arcilla, tenemos que calcular el efecto que está teniendo el terraplén sobre la arcilla, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esto es el cambio de presión o el incremento de presión. Esto va a ser el incremento de presión por efecto, por presión efectiva. Esto tiene que ser presión efectiva. Entonces, nosotros decimos que el incremento de presión va a ser igual a la altura del terraplén o al peso específico del terraplén multiplicado por la altura del terraplén. Porque el terraplén es que está induciendo el asentamiento de la arcilla, ¿correcto? ¿Sí?
¿Por qué? Porque nosotros acá, aquí como pueden ver, no tenemos el peso específico de la arcilla. Una manera simple de hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir que esto es igual a qué? ¿Cuánto es el peso específico? 19.6 kilonewton por metro cúbico, multiplicado por la altura del terraplén. ¿Cuánto es la altura? 5 metros. 5 metros. De aquí hasta acá tenemos 5 metros. Entonces, vamos a tener el incremento de presión. Esto va a ser igual a 98 kilonewton por metro cuadrado, por lo que es igual a ¿qué? A kilopascal. ¿Sí? Entonces, ya nosotros tenemos el incremento de presión ejercido por el terraplén sobre la arcilla para que cause asentamiento. Entonces, con eso, nosotros vamos a calcular el asentamiento de acuerdo a la fórmula que tenemos allí. Entonces decimos que el asentamiento primario por consolidación en la arcilla, que es el estrato compresible, va a ser igual. ¿Cuánto vale MB? Vale 1.2 por 10 a la menos 4 según Pascual, con el kilonewton por el incremento de presión efectiva. Va a ser 98 kilonewton por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto vale H0? 4 metros, porque es el espesor del estrato compresible. Entonces, esto es igual a 4 metros. Con esto se me va y me queda metro. Entonces, el asentamiento primario por consolidación en la arcilla va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién me da un valor? 0.04 ¿qué? Dame 4 decimales. Dame 4 decimales. 0.0470. Eso es 0.0470 ¿qué? ¿Por cuál? Metros. Y esto es lo mismo que yo diga 5 centímetros o no. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estoy llevando metro a centímetro y lo estoy aproximando así. Es 4.7. ¿Ok? Si el resultado lo pide. Listo, perfecto. Entonces, nosotros, este es el resultado, este es el asentamiento último. Por el terraplén. Por el terraplén. Ahora, hay otra manera de resolverlo. ¿Alguna duda? Es sencillo. Ese es el que tiene que poner para el Ese está fácil, ¿verdad? Ese- Facilito. Ese es el que tiene que poner para el examen y el que Ese es el explica lo que pone por difícil. examen. Ese es el tipo de examen. Exacto. Pásale aquí a Gabriel. Falta alguien. Peso específico de la silla. Pregúntale ustedes, ya que nadie lo preguntó. ¿Esto puedo borrarlo? Sí. ¿Ah? Sí. Vamos a borrar esto entonces. Profe, repita. Ok. Si tuviésemos el peso específico de la arcilla, ¿cuál sería el procedimiento? Si nosotros tuviésemos el peso específico de la arcilla,
¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría con el asentamiento? ¿Cuál sería el asentamiento que nosotros vamos a tener? ¿Quién se le ocurre algo? O sea, hacer un diferencial Tenemos que hacer un diferencial de qué? de la base. ¿Ah? El peso específico de la Tendríamos que calcular el efecto inicial de la columna litológica y el efecto del terraplén. Porque para este punto que yo en este caso voy a tener, vamos a colocar aquí esto. Nosotros tenemos el peso específico de la arcilla. Pero cuando tenemos el peso específico, nosotros ubicamos un punto A en el medio de la arcilla. ¿Para qué? Para calcular el asentamiento por consolidación en ese punto medio del estrato. ¿Sí? Generalmente unos autores dicen que podemos hacer el cálculo de la diferencial de presión o el incremento de presión en un punto cualquiera igual a. Lo podemos calcular en el punto medio, pero hay unos autores que ponen o colocan un punto acá y un punto acá en la base. Es decir, aquí sería la presión en el punto A, la presión en el punto B y la presión en el punto C. Es decir, haciendo un promedio del incremento de presión en el estrato compresible que nosotros estamos trabajando, con la finalidad de tener algo supuestamente lo más cercano posible a la realidad del incremento de presión que está ejerciéndose en ese estrato, en esa silla en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esto de que tienen al tope, a la base, esto va a ser igual la presión en B, en este caso la presión al tope, que esto es al tope, más 4 veces la presión en el punto A, en el punto medio, más la presión en el punto C, que es en la base, dividido entre 6. Pero otros autores se han dado cuenta de que haciendo el cálculo del incremento de presión de esta manera es lo más aproximado que yo tomara un valor en el punto medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería calcular entonces el cambio de esfuerzos en ese punto A? Entonces, ya nosotros tenemos el punto A, entonces, ¿qué decimos? Que tenemos que calcular, se calcula el incremento de presión, eso se llama delta sigma, al inicio de la obra, en este caso el terraplén. En 20 lo cuelgo, en 20 lo cuelgo, en 20. En ¿Sí? 20. Es decir, vamos a calcular la presión que está haciendo la columna litológica o estratigráfica sobre el punto compresible del estrato que estamos buscando. En este caso, el punto A de la arcilla. Entonces, nosotros ¿qué debemos hacer? Es decir, el peso, vamos a ponerlo así, el peso de la columna litológica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, para calcular y después se calcula
el delta sigma final. El delta sigma final, ¿qué quiere decir que es? Cuando se construye el terraplén. Sí, primero calculamos el efecto de la litología sobre ese punto y después el incremento de presión que ejerce la construcción en ese caso. Para nosotros, el terraplén. Entonces, en términos generales, ¿cómo calculamos nosotros esto? Si nosotros vamos acá y calculamos, vamos a decir A, calculamos que el incremento de presión en el punto A inicial, vamos al inicio, sería igual a ¿qué? Al efecto de la arcilla sobre el punto medio. ¿Es así? Entonces sería que nosotros vamos a tener que esto va a ser el peso específico de la arcilla multiplicado por el espesor de la arcilla. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, después el incremento de presión en el punto A con el terraplén va a ser igual al efecto del terraplén, es decir, va a ser igual al peso específico del terraplén multiplicado por la altura del terraplén menos o más, en este caso sería más el peso específico de la arcilla multiplicado por la altura de la arcilla. ¿Correcto?